Un saludo grande y cordial para todos. Un político de oposición venezolano que ha dejado su país muy a su pesar. Y una actriz colombiana que también lo ha dejado, pero por trabajo. Dos caras de una moneda, la inmigración. Hoy, en Camilo, Carlos Vecchio y Catherine Siachoque. Porque hablando se entiende la gente. Abogado con una amplia formación académica, incursión en empresas privadas y públicas, máster en administración pública en la Universidad de Georgetown, especialización en impuestos internacionales en la Universidad de Harvard, profesor universitario y escritor, Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, uno de los partidos de la oposición en Venezuela, es el primer invitado de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Camilo, muchas gracias. Ante todo, ayúdame a entender al segundo hombre más poderoso de Venezuela. Estoy hablando de Diosdado Cabello. Ha dicho sin inmutarse, sin cortarse, que la inmigración de venezolanos es una moda y que es una cuestión de estatus. Es decir, yo tengo a mi hijo que se fue a Perú. ¿Cómo alguien puede decir eso? Bueno, una dictadura como la que tenemos en Venezuela, que no tiene alma, que del dolor de la gente lo que hacen es banalizarlo, Camilo. Y esa expresión que utiliza Diosdado es para eso, para banalizar el dolor, y quieren decir que eso no existe. Así como decían hace años atrás de que no había escasez de medicina ni de alimento, hoy dicen que no hay éxodo venezolano, y lo tratan de banalizar, que es lo peor. La gente sale de Venezuela porque huye, se escapa de la dictadura, se escapa de la crisis, porque no tiene comida. He conversado con muchos de ellos, no tiene comida. No tienen cómo alimentar a sus hijos, no ven futuro, no tienen trabajo, o el trabajo que tienen no les alcanza para vivir, y están buscando un mejor destino. Y lo doloroso de esto, Camilo, es que produce la fractura de la familia. O sea, esto separa familias, hijos, padres y el resto de los familiares. Porque se van los que pueden y muchos quedan atrás. Claro, o unos se van primero, buscando luego traerse el resto de la familia. Entonces, esta es la peor tragedia que nos ha pasado a nosotros, Camilo, desde el siglo XX. Del siglo XX venezolano, esto es lo peor que ha pasado. ¿No habían tenido ustedes un éxodo como este jamás? No existe, no. Y insisto, este es similar al de Siria y puede ser peor el de Siria. Este es uno de los desplazamientos más importantes que ha tenido Latinoamérica. Y desde el punto de vista económico es el peor de Latinoamérica. O sea, uno busca registro, ni siquiera el periodo especial de Cuba. Carlos, ayúdame a entender. No, ni siquiera el periodo especial de Cuba. Ni siquiera el periodo especial de Cuba. No, es que estamos hablando de entre 2 y 4 millones de personas que han huido de su país. Y muchos con lo opuesto, literalmente hablando. La gente, por ejemplo, ¿cuánto puede irte en un viaje de 7 días en ómnibus a Ecuador o a Perú? ¿Cuánto en dólares puede costar eso? Bueno, fíjate, yo conversaba con una familia en Perú que estaba recién llegando y le dije, ¿cuánto te tardó llegar acá primero? Me dijo, 7 días. 7 días, durmiendo en autobús, sin bañarse. Y yo le digo, ¿cuánto te costó? Me dijo, $300. Y yo le pregunto, ¿pero cómo hiciste tú para poder pagar $300? Si no hay bolívares que puedan comprar $300, la dificultad que hay. Bueno, me dijo, es que lo pedí prestado. La persona que está acá me está ayudando y cuando comience a trabajar le voy a pagar. Entonces llegan sin nada, Camilo. Llegan endeudados muchos. Llegan endeudados, con una mano adelante y una atrás. Dejan a su familia. Mira, ahí lo digo en el libro también, Camilo, que a veces hay que tener más coraje para salir que para quedarse en Venezuela, o por lo menos igual. O sea, dejar a tu patria, tus raíces, tu país donde tú naciste, tu querencia, tu comida, tu cultura. Es como si te arrancara una parte del corazón. A ti te dolió Camilo. mucho por lo que dices en el libro. Yo te lo digo. No hay exilio dorado. No hay exilio dorado. Eso no es conocer lo que pasa a un exiliado. Y yo digo que después de la cárcel lo más difícil es el exilio, porque estás preso del alma. Estás en un sitio donde no quieres estar, ¿no? Y es como si te arrancaran algo. Entonces siento también que hay que tener tanto coraje para irse como para quedarse también en Venezuela luchando, ¿no? En una calle en Lima había un chico de unos 20 y tantos vendiendo juguetes y otro que estaba limpiando cristales de los autos. Este de 20 y tantos había terminado periodismo. Pero se sacaba al día el equivalente de $20, $30, hasta $40. Sí. Y caramba, ¿cuánto puede sacarse al día un empleado en Venezuela? Previo a los ajustes que se hicieron ahorita, o sea, $2 al mes. Imagínate. Al mes. Y ellos se ganaban $30 al día. Yo también conversé con muchos de ellos que venden cosas en la calle y bueno, les iba mucho mejor, ¿no?
Esto lo que desnuda es la tragedia que está viviendo nuestro país. Camilo, es la peor crisis de nuestra historia, insisto, del siglo XX. Yo no meto el siglo XIX porque fue nuestro siglo de guerra, Camilo. O sea, donde tuvimos guerra civil, devastada Venezuela. Bueno, esto se le acerca mucho. Y esto está generando una inestabilidad en toda la región, porque no estaba preparado. No está solo afectando a los venezolanos, está afectando a toda la región y generando una inestabilidad. Hoy Maduro es una amenaza para la región y por lo tanto debe ser atendida internacionalmente. Y una de las cosas que he pedido a nivel internacional es que se destine apoyo a esos venezolanos, pero que sea ya de manera permanente, que sea de manera coordinada y que no sean respuestas como se hace con los sirios, como se hace con la gente que huye. Exactamente, y coordinada con estos organismos internacionales y los países de la región, porque no están preparadas para manejar el éxodo que se está dando. Lo subestimamos, no nos esperamos, no estábamos preparados, y creo que esto hay que verlo con una visión de largo aliento, porque cuando tú tienes un éxodo masivo como este, bueno, eso tiende a durar muchísimos años. Y le hemos hablado de la cara más, bueno, de una de los ángulos más oscuros de esa inmigración forzosa, que es llegar a un país y que alguna gente te diga, no vengas, no te quiero acá. Yo preguntaba en Lima, ¿qué hacen los venezolanos? ¿Cómo han sido recibidos? Dice, bueno, algún sector de la población, la gente más liberal, más progresista, los ha aceptado. La gente más de derecha, más reaccionaria, más conservadora, pues dice que todos son bandidos, que las mujeres son prostitutas. Debe ser tristísimo enfrentarse a eso. Es muy duro dejar tu país. Y yo lo pongo en estos términos. Yo creo que en general todos los países le han abierto las puertas al venezolano. Y yo me siento satisfecho por esa respuesta, ¿no? De todos los países abriéndolos, recibiéndolos, dándole oportunidades, tratando de arreglar su tema migratorio, no colocando trabas, tratando de garantizarle los derechos a ellos, incluso a los niños. He hecho mucho énfasis en el tema de los niños. Pero sin duda que esto siempre despierta un poco de xenofobia, y creo que esto es un tema que hay que atender desde ya. ¿Qué se puede hacer por suerte, por fortuna, tenemos artistas latinoamericanos, deportistas latinoamericanos que pueden comenzar a alzar la voz. Por ejemplo, nosotros tenemos un Ricardo Montaner, argentino, venezolano, tienes también un Carlos Vives, un Shakira, tienes deportistas como James o Rincón, que juega en nuestra selección de Vinotinto, tienes futbolistas argentinos que creo que deben comenzar a levantar una campaña. Debemos ser solidarios con los venezolanos. Nosotros lo fuimos cuando tuvimos las dictaduras del Cono Sur. Nosotros recibimos a muchos latinoamericanos, y entre latinoamericanos tenemos que fortalecernos. Destaco, por ejemplo, que he conversado mucho con los chilenos, su presidente, su canciller, y nos han dicho, mira, es que ustedes fueron muy solidarios con nosotros, con el expresidente Lagos, por ejemplo. La concertación nació en Venezuela y fue gracias al gobierno democrático de Venezuela que nos dio una mano. Nosotros nos sentimos obligados a retribuir eso. Y se han portado muy bien con nosotros. Isabel Allende contaba que cuando llegó a Caracas fue que empezó a vivir de nuevo. Claro, y recibimos no solo chilenos, argentinos, también cubanos. Entonces yo creo que esto es un momento de solidaridad. Y que sea recíproco, claro. Y que sea recíproco y sé el dolor que es dejar a una patria. O sea, yo he estado en esos zapatos, no es que me están contando. ¿Todavía sueñas que estás en Caracas? Fíjate que es un ejercicio que trato de hacer de el tiempo que voy a estar acá, Camilo, cómo lo aprovecho. Porque lo ves temporal. Sí, siempre. ¿Tú vas a volver? Yo siento como una vida prestada. Pero o sea, tú tienes la certeza de que vas a volver. No tengo duda que voy a volver, no tengo duda. Que no te pase como mis compatriotas que esperaron 60 años para volver. Yo estoy convencido que en Venezuela nosotros vamos a empujar para un cambio. Ha sido difícil, doloroso, complejo. Y tengo la certeza de que Venezuela va a tener un cambio. Voy a estar en ese cambio. Vamos a estar millones de venezolanos en ese cambio. Y es el esfuerzo que nos toca hacer. Y entonces me desgasto afuera, no pensando que me quiero ir mañana. Me desgasto es ¿qué hago? ¿Cómo aprovecho el tiempo que voy a estar aquí, Camilo, para sumar mi granito de arena al cambio político? ¿Qué es lo que más extrañas? Y mi gente, mi familia, mi cultura, que mi hijo no pueda ver lo que yo viví como cuando niño. Eso me pega, o sea, que él no disfrute la comida, el sabor de la gente, pero siempre pongo una pausa y digo, ya va, hay venezolanos que están sufriendo más, hay venezolanos que están presos. Eso es mucho más fuerte que lo que estamos viviendo. Esto es difícil, pero eso es más fuerte. Entonces, más bien lo que me da es ánimo y fuerza para decir, tengo que hacer más esfuerzo para producir el cambio en Venezuela. Y explicarle al chico cómo fueron las cosas, para que lo entiendan. Bueno, así comienza mi libro, Camilo. Sí, por eso te digo. El libro va a comenzar porque yo sé que mi hijo me lo va a hacer. Papá, ¿por qué yo nací aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué yo no nací en Venezuela?
Como millones de venezolanos se hacen esa pregunta, papá, ¿por qué nos metieron a mi hermano preso? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué nos tuvimos que ir? Cada quien tiene una pregunta. ¿Por qué la tía no le habla al tío? No le habla el tío, porque cada hay quien familias tiene. enteras fracturadas y Porque divididas. tuvimos que salir de Venezuela y trato en ese libro de responder esa respuesta para cuando él esté grande y por supuesto una respuesta a millones de venezolanos entiendan esta dura etapa que nos ha tocado Ahora, es vivir. curioso que el libro se llama Libres, ¿eh? No es un lamento, no es un manual de lamentos, ni mucho menos. El libro se llama Libres para que no quede duda. Es toda una declaración de principios. Hablamos de los que se van, pero hay que hablar de los que regresan también. Luis Almagro, en las últimas horas, el secretario general de la OEA, decía que las repatriaciones de migrantes promovidas por el gobierno de Nicolás Maduro son una mentira del régimen, pero algunos han regresado en aviones que han puesto el gobierno. Bueno, esto es un show. Es lo que te decía al inicio del programa. Están banalizando el dolor, el Pero sufrimiento. los que han de esta regresado gente. están en su derecho también. Están en su derecho, pero son manipulaciones que está haciendo el gobierno. Los coloca en un avión y regresan. ¿Y qué le espera a esa gente cuando regresa? Son 89 y ellos hacen un show de esto, que eso es lo doloroso, que es banalizar la tragedia y el dolor. No, son 89 personas y han salido 3 millones. O sea, te podrás imaginar de lo que estamos hablando. Entonces, esto se hace, digamos, con una especie de manipulación. Pero lo real es que la verdad es más fuerte que las mentiras de ellos. Y creo que el mundo ya la siente y la vive, y el venezolano también. El venezolano no es tonto. El venezolano sabe que no sale a buscar algo y no lo encuentra. O tiene un familiar que se le fue y la región lo está sintiendo. Entonces, yo estuve en el Consejo Permanente de la OEA la semana pasada. Y ahí se discutió la crisis humanitaria. El representante de Venezuela la negó. Ahora, todos los países saben que está la crisis humanitaria, incluyendo Bolivia, incluyendo a Nicaragua, es decir, países aliados. No lo desconocen. Entonces, la verdad es más fuerte que la mentira. Cuando el diplomático de Maduro niega que hoy es lunes, y cuando Diosdado Cabello dice que los venezolanos se van por moda, ¿realmente se lo están creyendo? No lo insisto. Es lo que toca decir y punto. Es lo que toca decir. Y allá, como sabes, todo este tipo de regímenes vive de eso, de la censura, de la manipulación, de esconder, pero la verdad es más fuerte porque la vives día a día. Y yo creo que el venezolano al final del día quiere un cambio, Camilo, quiere buscar una Venezuela distinta. Y eso reafirma pues nuestro carácter y nuestra voluntad. O por lo menos no morirse de hambre y de tristeza, que Totalmente, ya es suficiente. y buscar un cambio. Buscar respirar aire fresco. Voy a poner publicidad y a la vuelta quiero que me sigas ayudando en la medida de lo posible a decodificar, a leer a ese personaje tenebroso que se llama Diosdado Cabello. Supongo que el programa lo están grabando en Caracas. Señor Cabello, vamos a hablar de usted después de la pausa, ¿vale? Ya volvemos. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. En Berlín, somos CNN. El político opositor venezolano Carlos Vecchio, que ha tenido la gentileza de traernos Libres, el nacimiento de una nueva Venezuela, que es su libro más reciente, y reitero, no es un manual de lamentos, es un libro muy, muy esperanzador a largo plazo. Sí, totalmente. Porque Cuesta creerlo, pero lo es. Sí, porque como te dije, comenzaba con la anécdota de mi hijo que me va a preguntar, y yo quise decirle, mira, ¿de dónde venimos? De tus abuelos, con los principios y los valores que compartimos, luego del por qué me metí en la política, luego nuestra vida en el exilio, para que él la entienda. ¿Ha sido difícil esta vida en el exilio? Muy dura. O sea, pero al llegar... Bueno, el aterrizaje forzoso, Camilo, a mí, yo estaba escondido en Venezuela, yo tengo orden de captura en Venezuela, pasé 3 meses escondido y en ese tiempo mi esposa estaba embarazada y yo recibí todo tipo de amenazas. Y no había comunicación entre ustedes. Y no había comunicación y yo sí recibí amenazas, me mandaban amenazas, que sabía dónde iba a dar a luz mi esposa, que me tenían siguiendo, que tenían la orden de matarme. Indudablemente tú en esa situación temes por la vida de tu hijo, temes por tu esposa, y me tocó llegar aquí. Cuando llegué yo decía, Sebastián, por favor no nazca. Se llama Sebastián. Sí, Nombre lindo, ¿no? Dame un chancecito para medio arreglar las cosas. Ya un embarazo es complicado en condiciones normales, entonces aterrizar acá sin cuna, sin nada, sin tener dónde dormir, era complejo. Sin los abuelos, sin los tíos, sin nada. Solos, y al propio tiempo la lucha política que seguía en Venezuela. ¿Y traías algún dinerito, algo de colchón? Bueno, y gracias a Dios mi hermano también estaba acá, él tiene muchos años viviendo acá y fue una ayuda
esencial Pero para mí. tendrás para también llegar a su esto. familia y sus gastos. o sea, Claro, por eso. Eso fue para mí clave, que él estuviera aquí ¿Cómo para que está nos Sebastián apoyara. ahora? Sebastián va con mi exilio casi 4 años. Ya está hablando más inglés que español y lo pronuncia muy bien. Y sobre todo lo que dejo aquí, Camilo, como tú decías, yo le decía a Sebastián el porqué de esta lucha. ¿Por qué estamos luchando? ¿Cuál es la razón de nuestra lucha? Es para tener una Venezuela mejor, que es la que yo quiero que tú crezcas, Sebastián, como quiero que crezcan millones de venezolanos. Que quise dejar testimonio, sentía, Camilo, una obligación como venezolano de que este episodio que nos está pasando, dejarlo por escrito. ¿Cómo lo vemos? Testimonios futuros. ¿Cómo hacemos, sobre todo, para que no nos vuelva a pasar? Y así lo Que llamo. no se repita, claro. Y así lo pongo en un capítulo, lo digo, ¿cómo hacemos para evitar a otro Chávez? Porque yo pregunto, ¿cuál es la reflexión nuestra? Si esta es la peor crisis de nuestro siglo XX, Camilo, ¿qué reflexión hacemos individualmente cada uno de nosotros los venezolanos? ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué hacemos para que no nos vuelva a pasar? De aquí en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo estoy convencido que va a haber una transición. Bueno, ¿cómo la conducimos seriamente? ¿Cómo paramos el dolor de nuestra gente? Y luego, con esos acuerdos mínimos que tenemos que tener como sociedad, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como nación? ¿Cómo metemos a Venezuela en el siglo XXI? ¿Cómo avanzamos en el tema de la tecnología? ¿Cómo aliviamos la desigualdad en Venezuela o la violencia? Bueno, ahí están modestamente unas ideas. Está en O sea, Amazon. está en Amazon. No queremos improvisar, porque Venezuela ya no puede seguir improvisando. Y sí hay unas ideas acá, y de muchos venezolanos, para conducir una transición exitosa y también para poner a Venezuela en las puertas del primer mundo. Y de eso se trata, Bueno, de ahora, mucha esperanza, de ser libres. Ahora te voy a pedir concisión y voy a abusar de tu sapiencia, de tu sabiduría. La semana pasada la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, y lo hizo en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tildó a Cabello de ladrón, de narcotraficante, dijo que Cabello está involucrado directamente en el tráfico de drogas con envíos de estupefacientes a Venezuela, de Venezuela a República Dominicana y desde allí a Europa. Respuesta de Cabello, Estados Unidos carece de prueba. La verdad es que los funcionarios chavistas sancionados por Estados Unidos se la toman, al parecer, muy a la ligera. Mi pregunta para Carlos Vecchio, ¿cuál sería la sanción de Estados Unidos que de verdad le dolería al régimen chavista, más que sancionar de modo aislado a alguno de los funcionarios? Yo creo que esto... ¿La peor sanción cuál sería? No, yo creo que a esto les duele a ellos, porque muchos de ellos roban y vienen y utilizan el dinero para comprar activos y visitar Estados Unidos. Bueno, no pueden visitar Estados Unidos, pero igual se van a la India. Y no, porque a ellos les gusta acá. A ellos les gusta acá. A ellos no les gusta la India ni Cuba. Este es ¿Tú el has visto algún imperio. venezolano yéndose a Cuba? No, la verdad. Ninguno. Pero este es el imperio del Ahora, mal, ¿no? y tú has visto lo relevante. Yo estuve en ese consejo permanente de la ONU, en Nueva York, en la ONU, y vi las declaraciones, las pruebas que están allá. Y lo cierto es que también no solo se sancionó a Diosdado, sino su testaferro. Ahí se involucraron testaferros también, porque ellos tienen los activos con otros nombres. Y también lo que les duele a ellos es no venir para acá o para Europa. Y yo creo que ese tipo de sanciones al final del día terminan Y cercando si tocamos el a su petróleo cúpula. que viene de Venezuela, déjame deslizar unos datos, Sí. a ver por dónde vamos. Sí, sí. Dato importante, el petróleo supone el 92% de las exportaciones de Venezuela, de las que casi el 40% se exportan a Estados Unidos. Yo pregunto, ¿y si Estados Unidos dejara de importar petróleo venezolano? ¿Qué pasaría con el núcleo de la economía de Venezuela? ¿Por qué el embargo petrolero no está sobre la mesa de Donald Trump? ¿O Donald Trump está prometiendo villas y castillas cuando podría ir directo a un ataque frontal a la vena aorta del régimen venezolano con el petróleo? ¿Por qué no toca el petróleo venezolano? Yo creo que ahí hay un análisis norteamericano que es el siguiente. Ellos veían que aquí venía un autoembargo, por decirlo en un término. La producción petrolera ha caído a niveles de 1947, cuando teníamos menos población. O sea, ellos mismos han bajado la producción. El petróleo que le queda de liquidez es muy pequeño. Hemos visto que hay otras empresas, por falta de pago por parte de PDVSA, que han embargado algunos activos y se le ha hecho mucho más difícil a PDVSA producir. De manera que dicen, ellos mismos están haciendo el autoembargo. Entonces, ¿para qué le vamos a dar una herramienta política al régimen decir que nos metieron un embargo? Creo que viene por allí. Y lo otro, creo que Estados Unidos también le ha dado un peso importante a la coalición internacional. No es poca cosa que esta es la primera vez, Camilo, que se une Latinoamérica, Norteamérica y la Unión Europea para sancionar a un régimen como el de Maduro.
Esperaron mucho y eso nunca se ha dado ni con Cuba. Y creo que eso también tiene un peso, de ir coordinados en ir asumiendo medidas para que mantener esa coalición y no se rompa. Entonces creo que ha sido un poco el balance. Y yo creo que a lo mejor tienes medidas un poco más inteligentes que puedan producir un golpe más duro, que lo puede estar evaluando Estados Unidos. Estados Unidos le vende a Venezuela diluente para que puedan procesar su crudo pesado. Es muy pesado, entonces necesitan mezclarlo. Y le llaman el petróleo ultra pesado. Exactamente, diluente y gasolina. Entonces Estados Unidos perfectamente puede decir, yo no te vendo más, y está en su derecho en hacerlo. Eso pondría incluso en muchísimos más problemas. Hay otros datos que quiero deslizar aquí, querido Carlos, y que lo entiendan perfectamente los televidentes. Sobre todo los televidentes venezolanos que con mucho trabajo nos ven en Venezuela por la censura del gobierno. Estados Unidos compra cerca de 750.000 barriles diarios de crudo venezolano. Cerca del 8%, el 9% del total de lo que ese país está importando. Lo que no ha dicho jamás la Casa Blanca, cuando habla de golpear a Maduro y de defender a los demócratas venezolanos, es que la economía de Estados Unidos se afectaría de modo negativo, de modo muy significativamente negativo, sobre todo en la costa del Golfo de México, si se impone un embargo a las importaciones de petróleo. ¿Saben por qué? Porque en el Golfo de México varias refinerías están diseñadas especialmente para refinar petróleo ultrapesado venezolano. Las pérdidas para Estados Unidos serían importantes. Yo le pregunto a la Casa Blanca, ¿por qué no hablan de esto? Si estamos hablando con honestidad, si el destino de millones de personas está en juego, ¿por qué también no se habla de esto? Sí. ¿No sientes que hay un doble rasero por parte de la administración de Donald Trump, por parte de la llamada izquierda con el Foro de Sao Paulo? Lo importante que hay que decir que quienes compran el petróleo de Venezuela no es el gobierno norteamericano, son empresas privadas que compran el petróleo venezolano. Y lo que ha venido ocurriendo es que dada la falta de confianza en PDVSA y que ya ha sido utilizada no para producir petróleo, sino para lavar dinero. Es una máquina de corrupción, Danilo. Entonces, muchas de las empresas privadas han comenzado a comprar petróleo a otros proveedores. Por miedo. Por miedo, porque saben que en cualquier momento puede colapsar. Entonces, han venido en esa escala. Fíjate, aquí acaba de mandar la empresa, la Fiscalía del Sur de la Florida, a un caso de 1.200 millones que tienen que ver con PDVSA, que involucra nada más y nada menos que a los hijos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, donde se les pagaron para que se les robara a PDVSA 1.200 millones de dólares. No es que le vendieron un vaso y le metieron un sobreprecio, no, es que hicieron una transacción cambiaria donde le robaron al país 1.200 millones de dólares. Eso es casi la producción de un mes de petróleo de Venezuela, de un mes de todo en estos momentos. En estos momentos. Y embargaron más de 10, 15 activos acá. Compraban apartamentos, compraron uno acá en Miami, en la Torre Porsche, que tú la conoces, donde llegas con tu carro del estacionamiento directo a la puerta. Al piso de uno. Entonces tú ves cómo PDVSA se ha convertido en una fábrica de lavar dinero y donde está involucrada la élite del poder. Y lo que tenemos que tener presente entonces es que la corrupción no solo roba dinero, Camilo, sino roba derechos. Cuando no hay comida en Venezuela, cuando no hay medicina y usted no la encuentra, es porque se robaron los reales. Y esos reales vinieron a muchos apartamentos de lujo que hoy la élite que está en el poder lo está aprovechando. Producción, incluyendo a Diosdado. ¿Qué tiempo tenemos, producción? Por favor. Me queda un minuto, Carlos. ¿Cuál es el juego de Zapatero, el expresidente del gobierno español? No entiendo a Zapatero. Felipe González, y le hice una crítica demoledora, y algunos en la izquierda española dijeron, Felipe, te has pasado, tío. Pero es que no entiendo por dónde va Zapatero. ¿Cómo se puede estar con Dios y con el diablo con un tema tan sensible como el de Venezuela? Zapatero ha sido un alcahuete de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Pero a cambio de qué? ¿Por qué? Habría que preguntárselo a él, pero ya uno comienza a pensar mal, porque tú dices, bueno, ¿a cuenta de qué? ¿Cómo va a estar con una dictadura como la que tiene Venezuela? Pero es un demócrata, él dice que es un demócrata. Dice eso, pero se ha convertido, no en ningún mediador, Camilo, no, se ha convertido en un representante de la dictadura de Maduro que ha hecho todo para mantener a Maduro en el poder, y eso es perverso, y eso tiene que ser rechazado por los demócratas, y sobre todo por la cantidad de expresidentes con quienes nos hemos reunido, y particularmente con Felipe González, con quien lo he conversado mucho, pero es un alcahuete de la dictadura, y es inaceptable para nosotros que esté en cualquier plano. Ha jugado con el dolor y el sentimiento de los venezolanos, ha jugado con la manipulación hacia los presos políticos para su liberación a cambio de mantener Maduro en el poder. Entonces tú comienzas a pensar mal. O sea, es que hay algo más detrás de esto. O sea, después de todo lo que ha pasado, una persona que ha hecho todo lo que ha hecho, puede estar todavía Zapatero
dándole oxígeno a esta dictadura. Se le podría preguntar, pero igual lo que respondería el señor, estaría en su derecho de responder lo que quisiera, pero igual no sacamos en claro qué papel está jugando Zapatero y representando realmente aquí. En Carlos Vecchio, muchas gracias. Gracias y ojalá a ti, tengas Camilo. boca de santo, como decía mi tía abuela, y que regreses a tu país, que no te pase lo que a mis compatriotas, Amén. que murieron acá y nunca pudieron volver. Muchas cosas buenas. Dios lo bendiga. Y un abrazo Muchas a gracias, Sebastián. muy amable. En 3 minutos, una mujer bellísima, bellísima. Es probablemente la bisabuela más bella que ha existido en la televisión del mundo mundial.